Qué fácil es decir que se nace líder cuando no tenemos argumentos para explicar las razones por las cuales se da ese liderazgo. Hola a todos, mi nombre es Frank Prieto. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Punta del Iceberg. En esta oportunidad hablaremos de esa controversia entre si el líder nace o se hace. Y por eso este episodio se titula ¿Aún sigues pensando que el líder nace? Comencemos. Nace y se hace. Es la conclusión de la mayoría de las personas cuando se habla de ese ser maravilloso, perfecto, dotado de cualidades excepcionales y casi sobrenatural llamado líder. Entonces es la respuesta política, la respuesta correcta, decir que el líder nace y se hace, es decir, que las dos cosas están sucediendo o han sucedido paralelamente. Pero piensen en esto. Aceptar que el líder nace es decir que el liderazgo es una condición genética codificada en el ADN de las personas y que si naciste con ese gen eres afortunado, pero si no, lo sentimos, no hay nada que hacer. Esa visión es determinista y fatalista y poco contribuye al estudio del liderazgo. Entonces, qué fácil es decir que se nace líder cuando no tenemos argumentos para explicar las razones por las cuales se da ese liderazgo. La pereza intelectual no nos deja pensar y nos lleva a adoptar a ciegas explicaciones casi mitológicas acerca del líder. Es como decir que el Sol gira alrededor de la Tierra porque lo vemos moverse de oriente a occidente todos los días. ¿Qué más prueba irrefutable necesitamos? Es decir, si yo observo el Sol, me paro en un mismo punto todos los días, voy a ver que el Sol es el que se mueve, no la Tierra. Entonces no necesito más estudios, más conclusiones, ya tengo la prueba final. Entonces quememos al hereje de Galileo, quien nos sacó de nuestra zona de confort, ¿verdad? El liderazgo es un fenómeno y bastante raro, por cierto. Pero que sea raro no lo convierte en un pariente del monstruo del lago Ness, del chupacabras o del marciano que se accidentó en el Área 51. Que no seamos capaces de entender el liderazgo no significa que debamos buscarle una explicación sobrenatural al fenómeno. Lo que debemos hacer es estudiarlo, buscar patrones, explicaciones científicas y llegar a conclusiones sobre el liderazgo. ¿Por qué algunas personas defienden a muerte la idea de que el líder nace? No lo sé. A veces me siento como si estuviera discutiendo con los que afirman que la Tierra es plana y que está soportada sobre el caparazón de una tortuga gigante. Las personas que creen que el líder nace no nos ofrecen explicaciones lógicas para tal conclusión. Solamente se niegan a explorar otras posibilidades. Se molestan si se les confronta con argumentos y hasta afirman que quienes pensamos diferente deseamos destruir la visión del líder. Entonces nace y se hace. Es decir, que si alguno de nosotros no nació líder, jamás podrá hacerlo, así haga todo lo posible. Porque eso es un privilegio que reservó la madre naturaleza para unos pocos. Es una propaganda muy romántica, si ustedes me permiten decirlo, para hacernos sentir especiales, diferentes, únicos, irrepetibles y sobre todo superiores a los demás. Si ustedes lo analizan, digamos, de una forma mucho más ácida, decir que el líder nace es un discurso elitista que arraiga en el imaginario colectivo la visión metafísica del liderazgo. Entonces es un ser magnífico, bendecido por los dioses, que está destinado a cumplir su destino. Sin duda, ese es un gran negocio para todos aquellos que venden libros de liderazgo en la sección de autosuperación. ¿Alguien puede decirme cómo saben que una persona nació líder? Es decir, cuando el bebé nace, ¿ustedes saben que él nació líder o ella nació lideresa? ¿El hijo de un líder es 50% líder? Pues porque tiene la mitad de la genética de su padre o de su madre. ¿O podríamos decir que el hijo de dos líderes está confirmado que es 100% líder? Entonces, permítanme proponer una visión alternativa. El liderazgo es como un incendio.
Y no porque tengas todos los elementos para una conflagración, esta va a ocurrir. O sea, no porque tenga todos los materiales para que ocurra un incendio, el incendio va a suceder. El incendio tiene que configurarse de una manera especial. Si ustedes miran a su alrededor, en el lugar donde están, posiblemente más del 60, 70, 80, 90% de lo que ustedes tienen a su alrededor es material inflamable. Pero no hay un incendio. Se tiene que configurar de una manera. Entonces, el liderazgo es una mezcla de personalidad, de contexto y de una situación de estrés configuradas de forma tan particular que pueden desencadenar el incendio más espectacular que hayamos visto. Entonces vamos a hablar un poco de esos 3 elementos que estoy proponiendo como los 3 elementos del incendio, ¿cierto? Y empecemos hablando de la personalidad. El problema con los que afirman que el líder nace es que se sustentan en la personalidad del líder y particularmente en su carisma como factor explicativo de su liderazgo. Hasta donde sabemos, nadie nace con una personalidad. Digamos que esta se construye en etapas tempranas de la vida. Y existen miles de ejemplos de líderes con personalidades completamente diferentes entre sí y carismas tan únicos que hace imposible concluir que una determinada personalidad o un carisma específico garantiza el liderazgo. Tampoco existen pruebas de ADN que confirmen que el liderazgo está determinado genéticamente. Si en algún momento eso llega a suceder, pues mi discurso cambiará. Entonces ya yo mismo me encargaré de corregir lo que estoy diciendo en este momento. Pero hasta el momento nosotros no podemos decir que una determinada personalidad está atada al liderazgo. Es solamente un elemento y personas con diferentes personalidades pueden ser líderes. No todos los líderes tienen la misma personalidad. Hablemos del segundo elemento que es bastante importante y es el contexto. Hay personas que, si lo miramos desde un punto de vista, digamos, sociocultural o económico, un análisis antropológico, sociológico, las personas destinadas a vivir en la pobreza van a morir en la pobreza. Pero nosotros vemos que personas que nacieron en la pobreza y en medio de la exclusión se convierten en transformadores de sociedades enteras. Pero no todos. Es decir, hay personas que nacen en situaciones críticas y se vuelven líderes, pero hay personas que nacen en esa misma situación crítica y no necesariamente se vuelven líderes. Digamos que un poco que sucumben a ese contexto. Se dejan vencer por ese contexto o simplemente no hay forma de luchar contra ese contexto. Por otro lado, hay personas nacidas en ambientes altamente estimulantes y favorables, que terminan siendo personas del común o que desaprovecharon las oportunidades que tenían en la vida. Es decir, no necesariamente porque tú hayas nacido en una familia privilegiada, en un entorno económico privilegiado, con acceso a educación, a salud, con estímulos culturales, artísticos, con la posibilidad de leer sobre muchos temas, eso te va a volver alguien inteligente y mucho menos te va a volver un líder. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el contexto ideal para desarrollar el liderazgo? ¿Tener una biblioteca llena de libros sobre liderazgo? ¿Escuchar o ver cientos de horas en YouTube aprendiendo de los expertos en liderazgo? ¿Gastar cantidades de dinero en kits de liderazgos comprados al final de una conferencia reveladora? En mi experiencia como docente, coach y conferencista, puedo concluir que el contexto, al igual que la personalidad, no son predictivos de liderazgo. A veces todo está dado para que seas un líder y nada pasa. Otras veces el contexto no te ayuda para nada y contra todo pronóstico el liderazgo surge. Entonces, el día que haciendo un curso de liderazgo alguien se convierta en líder, tengan la seguridad de que se ha descubierto el equivalente al elixir de la eterna juventud. Y vamos con el tercer elemento. Entonces, recuerden, hablamos de 3 elementos: personalidad, y contexto y una situación de estrés. La personalidad, fácilmente podemos comprobar que no existe una misma personalidad para todos los líderes.
también podemos darnos cuenta que no existe un mismo contexto para todos los líderes. Ahora hablemos del estrés. A veces nuestra personalidad no es la que los libros de liderazgo describen como la ideal para ser un líder. Siempre nos hablan de la empatía, nos hablan de la escucha activa, nos hablan de la solidaridad, pero hay personas que no son solidarias, no son empáticas, no saben escuchar y son líderes. Entonces, otras veces el contexto en el que nos desarrollamos no es el más inspirador. No tengo un contexto para ser líder, pero aún así la llama se enciende. Una ama de casa sumisa y abnegada, un buen día perdió a su esposo, un hombre controlador y machista, y en vez de derrumbarse, se genera en ella un impulso tan fuerte que hace que muchos quieran seguirla. Y ustedes conocen muchísimos casos similares. Una mujer que durante décadas estuvo subyugada a un hombre, en el momento en el que ese hombre desaparece de su vida, ella no se derrumba, no pierde el rumbo. De hecho, encuentra por fin su rumbo. Otro día, un hombre trabajador pierde el empleo soñado sin razón aparente y en vez de lanzarse por una ventana, toma por primera vez las riendas de su vida y se convierte en alguien digno de admirar. Entonces, a veces, el que me despidan de mi trabajo puede llegar a ser una bendición, puede llegar a ser algo muy bueno que va a desencadenar en mí cosas que yo no sabía que tenía. Y ustedes pueden encontrar en internet miles de casos. Otro día, una niña se niega al destino que tiene frente a sí y se vuelve una abanderada del derecho a la educación. Una niña a la que le cerraron todas las puertas para poder estudiar resultó siendo una líder en favor de la educación de las niñas del mundo. No había contexto para que ella pudiera ser una líder, una lideresa. Estaba en una sociedad patriarcal, machista, extremadamente religiosa, y aún así se convirtió en una lideresa. Y podemos dar más ejemplos. Un hombre que no permitió que la injusticia y el rencor se apoderaran de él y se convirtió en símbolo de la reconciliación de toda una nación. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre que inicia una lucha armada en contra de la injusticia termina preso en una situación terrible, en vez de dejarse llevar por la injusticia y el rencor, se vuelve el presidente de su país y en un ejemplo a nivel mundial de cómo reconciliar dos razas que llevaban enfrentadas décadas? Entonces, ustedes son los que deciden cómo se enciende esa llama. Algunas veces otros encienden la llama por nosotros, cuando perdemos a alguien, cuando nos pasa algo, cuando nos despiden y se genera un incendio que no esperábamos. Pero en otras ocasiones nosotros mismos decidimos desatar el fuego más voraz. Por favor, no crean en aquellos que les vendan la idea de que el liderazgo es una fórmula mágica, porque perderán toda su vida tras algo que no existe. No crean en aquellos que les venden la idea de que no están listos para ser líderes. Pasarán toda su vida lamentándose por no haberlo intentado alguna vez. Mi mensaje es que están listos y el momento es ahora. Solo necesitan encender la llama del liderazgo que está en ustedes. No importa lo que diga su ADN. La punta del iceberg ofrece asesorías profesionales a emprendimientos, pymes, grandes empresas y ONGs. Damos acompañamiento para solucionar problemas estructurales que les impiden a las organizaciones lograr su propósito, crecer o adaptarse al mundo cambiante. ¿Cómo lo hacemos? A través de consultorías personalizadas, coaching y assessment, capacitaciones, conferencias y talleres. Actualmente contamos con 4 líneas de desarrollo. La primera en emprendimiento y modelos de negocio, la segunda en estrategia corporativa y desarrollo organizacional, la tercera habilidades gerenciales y coaching y la cuarta en innovación y transformación digital. Si desean saber más acerca de nosotros y de todo lo que hacemos, ingresen a nuestra página web www.lapuntadeliceberg.co o síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram y YouTube. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast y nos escuchamos en otro episodio de La Punta del Iceberg. Un abrazo a todos.